Bien, Pranam, bienvenidos a todos, cada uno de ustedes nuevamente a nuestro espacio, encuentro semanal de todos los domingos, Satsang, tratando de encontrarnos con la verdad, ¿no? Encontrarnos con nosotros mismos, con cada uno de nosotros, encontrarnos con la comunidad, con la familia, con la tribu, con el Sangha, y que eso represente un encuentro con la verdad, un encuentro con la verdad encarnado, por decirlo así, personificado en la forma de cada uno de nosotros, en la forma de nuestras inquietudes, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras realizaciones, lo que queramos compartir o lo que necesitemos escuchar el día de hoy, orando para que desde ese lugar algo real se manifieste. Voy a recitar un breve Mangala Charan, una breve invocación sánscrita para solicitar bendiciones a nuestros diferentes guías, mentores, manifestaciones del dulce absoluto para comenzar oficialmente nuestro encuentro. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Mm, Bien, entonces, nuevamente más que bienvenidos. Nunca es suficiente cuánto nos podemos dar la bienvenida el uno al otro, ya que al fin de cuentas dar la bienvenida es invitarnos a habitar más profundamente en el corazón de cada uno, en el corazón del otro, en el corazón de las cosas, de la realidad. Así que es un constante, perpetuo devenir de bienvenida tras bienvenida. Como siempre, para aquellos que quizás casi todos ya se han conectado por las dudas, recuerdo cualquier pregunta, duda, inquietud, comentario, lo que deseen compartir, lo que deseen traer el día de hoy a la mesa de nuestro encuentro, pueden alzar su mano digital por Zoom. Esa es una de las formas. Y de otra forma, si no, pueden también enviar un mensaje por escrito en el chat de Zoom. Trataré de estar atento por si ese es el caso. Y he visto que Verónica envió una pregunta por escrito allí. Así que voy a comenzar con dicha pregunta. Pero luego de ello no tenemos otro tema, otra inquietud. Así que más que invitados a alzar su mano digital o enviarla para yo también con anticipación tener una idea de con cuántas preguntas o temas contamos el día de hoy y poder administrar el tiempo de mis respuestas o reflexiones de la manera más balanceada posible. Bueno, dice así, Verónica desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo ve el Vaishnavismo el cambio de género en su filosofía, como el caso de los avatars, Shiva y en los tiempos modernos? Ujú. Espero haber sido clara, muy amable. Gracias por la pregunta, Verónica. Una pregunta importante, especialmente en relación a temas como género, no solo cambio de género, sino también género y diferentes posturas con las que nos encontramos en la sociedad en los tiempos actuales respecto a esta temática. Y personalmente considero que no solo la tradición del Bhakti a la que pertenezco, pertenecemos, debe abordar estos temas, sino ups, cualquier tradición de sabiduría milenaria debe mantenerse actualizada, ¿no? No necesariamente esto implica modificar su mensaje original, su revelación original, sino a partir de esa sabiduría, de esa revelación, de ese conocimiento milenario, abordar eh, situaciones, temáticas, problemáticas, dependiendo del caso, contemporáneas, para que el mensaje se mantenga relevante, para que cada uno de nosotros sintamos, ok, este mensaje, esta sabiduría me habla a mí, en mi situación actual como ser humano, en la sociedad en la que me encuentro, es aplicable. Y este es uno de esos temas.
Así que gracias por traer la pregunta e invitarnos a decir algo al respecto y obviamente lo que vaya a decir no, nunca y siempre trato de decirlo para ubicarme a mí mismo. Cualquier cosa que diga nunca termina de ser la última palabra respecto a nada. Estamos simplemente tratando de reflexionar juntos y siempre hay muchísimo más que se pueda decir sobre este y cualquier otro tema, pero vamos a decir algo, obviamente. Entonces, ¿cuál es la visión o la postura de la tradición Vaishnava? Y más puntualmente hablaría de la tradición Gaudiya Vaishnava, a la que pertenezco, respecto al cambio de género, ¿m? O al género en sí mismo también por partir, ¿no? Desde allí ya. Vamos a partir de un lugar, tomemos como punto de partida una idea que obviamente la tenemos presente y quizás al mismo tiempo pueda sonar un tanto elevada, pero que siento que es necesaria invocar de punto de partida para contextualizar el resto de nuestra discusión sobre dicho fundamento. Y el punto de partida es que el alma no tiene género. ¿Mm? El Atma, que es nuestro verdadero ser, no tiene género, al menos no en la forma en que solemos pensar en términos de género. ¿Mm? En donde está más, donde la idea de género está más ligado, sea una situación física, sea una situación psíquica, ¿no? Parte de la conversación hoy en día tiene que ver con propuestas en donde el género no está necesariamente determinado por la situación biológica externa, sino más bien por la situación mental, psíquica, emocional interna. Pero como sabemos, por encima de estas dos dimensiones, ¿m? Hablaríamos de materia física y de materia psíquica. Por encima de estas dos dimensiones existe la dimensión espiritual en donde nos encontramos nosotros, por decirlo así, nuestro verdadero ser yace como Atman. ¿Mm? Entonces en el Vaishnavismo, y aquí hablo por el Gaudiya Vaishnavismo, pero más allá del Gaudiya Vaishnavismo por otras tradiciones vedánticas, Vaishnavas al menos, en el Vaishnavismo la identidad esencial no es el cuerpo físico, no es el cuerpo psíquico, sino que es el Atman. Y de vuelta, al decir esto, como ya hemos hablado más de una vez, no estamos sugiriendo que el cuerpo físico, el cuerpo psíquico queden negligenciados por completo debido a que eso no representa nuestro verdadero ser. Nadie está diciendo eso. Pero al mismo tiempo, estamos estableciendo un punto básico del Vedanta, un devocional sobre todo. Existe el ser, el Atman, a veces se lo llama el Atma, el espíritu, aunque Atma es el término en sánscrito, y ello es quienes somos, básicamente. Y en ese sentido, el Atma no es masculino, no es femenino. Al menos de vuelta, en cómo solemos pensar en términos de masculino y femenino. ¿Mm? Porque obviamente también puedo decir, bueno, Radha y Krishna, la divinidad masculina y la divinidad femenina, pero la masculinidad y feminidad que estamos hablando en este caso muchas veces no tienen tanto que ver, o al menos no del todo que ver con cómo hoy en día cada uno de nosotros pensamos o vivimos lo masculino y lo femenino. No estoy negando que existen estas dos polaridades y que en última instancia las encontramos expresadas en Radha y Krishna, en nuestra tradición. Entonces no estamos aquí tratando de abolir estas dos polaridades, pero sí tratar de, ¿cómo decirlo? De no dar por sentado que ya las comprendemos por completo dentro de nuestra experiencia no iluminada, en caso de no estar iluminados. Entonces, como punto de partida, el Atma, nuestro verdadero ser, no posee género, de vuelta, en cómo solemos pensar en términos de género, en términos más, físicos o en términos psíquicos. Entonces, esto ya abre un primer desplazamiento profundo, ¿no? Un primer desplazamiento o de construcción de ciertas ideas que podemos tener o ciertos sentidos de la identidad, del ser con los que podemos estar identificados a nivel físico, a nivel psíquico. De vuelta, el género pertenece, al menos como se invoca la idea de género en la mayoría de las conversaciones en la sociedad actual,
El género pertenece al plano del cuerpo físico, al plano de la psicología, ¿no? Al plano de la biología, al plano de la psicología, si se quiere. No, no al plano de la ontología espiritual, al nivel último de quienes somos como almas. Entonces, desde allí podemos decir que las identidades de género forman parte de la experiencia encarnada, en donde uno posee un cuerpo físico y un cuerpo psíquico. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si aceptamos todo ello, entonces concluimos, la identidad de género no define el valor espiritual de una persona. Y digo esto porque muchas veces en círculos espirituales, y el Gaudiya Vaishnavismo no es una excepción a la regla, para ser honesto, para invocar autocrítica saludable en ciertos grupos, no en la conclusión esencial de nuestra tradición, pero en cómo ellos se entiende y representa en ciertas personas, lamentablemente a veces se genera una discriminación en donde se considera que la forma física determina en cierta medida la cualificación que uno tiene para la vida espiritual. Lamentablemente, ¿no? Incluso hoy en día hay en cierto ámbito, cierta comunidad dentro de la comunidad Gaudiya Vaishnava más amplia, hay una discusión que ya viene dándose desde hace años y décadas, pero este último año se ha dado más intensamente en donde ciertas partes de esa comunidad van a declarar que las mujeres, por ejemplo, no pueden oficiar como gurús, ¿m? Como acharyas, porque son mujeres, ¿no? Porque son mujeres, y como sugiriendo que eso las descualifica, eh, y sobre esa base toda una serie de ideas erradas de que el cuerpo femenino es inferior al cuerpo masculino y toda una serie de vuelta de ideas muy distorsionadas de nuestra filosofía, porque básicamente están diciendo el karma es más poderoso que el bhakti, porque si uno obtiene un cuerpo determinado, podríamos decir es debido a un karma. Entonces, si el cuerpo que tengo no me permite servir en el marco del bhakti de cierta manera, entonces estoy diciendo que mi karma es más poderoso que la fuerza del bhakti, lo cual es algo completamente absurdo. Pero bueno, digo todo esto justamente trayendo a colación este tema de que la identidad de género no define el valor espiritual de una persona. Entonces, sea que alguien venga y me diga, Swami, soy hombre, soy mujer, soy heterosexual, soy homosexual, soy bisexual, soy trans, me identifico así, 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 y ahora vamos a ir allí en un momento. Más allá de cómo queramos ver todo eso, más allá de qué tanto uno sienta como que puede navegar toda esa, y hoy en día hay una tremenda, ¿cómo decirlo? Un rango casi interminable de designaciones de género, etcétera. La base sigue siendo la misma, que es uno es un alma. En última instancia, uno no es ninguna de esas designaciones y por ende, como alma, uno es completamente digno del amor divino, ya lo está recibiendo, ya está cualificado para la práctica espiritual y considero que ese es el punto a enfatizar, sin negligenciar la situación física y psíquica que cada uno de nosotros tiene y que cada uno necesita aprender a navegar. Porque incluso si uno diría, uno nació en un cuerpo de hombre y se identifica como hombre, así que esa persona, si uno quiere pensar que eso es algo más normal, lo cual no estoy diciendo que sea el caso, pero incluso si es el caso, uno tiene que aprender a navegar todo eso. Porque uno también puede terminar incurriendo como hombre heterosexual, incurriendo en una masculinidad tóxica y abusiva y no integrando la contraparte femenina que toda persona posee y así sucesivamente. Entonces, al final del día, es importante no perder de vista este elemento fundacional que es todos somos Atma. En ese sentido no hay género y en ese sentido es importante enfocarnos en ello. Mientras navegamos nuestras identidades, ¿cómo decirlo? Temporales, ¿no? Físicas, psíquicas que nos acompañan. De vuelta, no estoy diciendo reprimirlas, negarlas, estigmatizarlas, nada de ello. Aprender a acomodarlas dentro del marco de quienes somos en última instancia. Un Atma, Tatasta Shakti, diríamos con un potencial
para servir en bhakti, en amor divino. Entonces, sea cual fuere la designación de género, ello no limita nuestra capacidad de amar, de servir, de realizar, ¿no? De tener una realización profunda de lo divino. ¿Mm? Eso como punto de partida, ¿no? Que creo es importante siempre establecer en este caso, el cimiento de una respuesta y sobre esa base quizás construimos un edificio, una casa, lo que fuere, pero si el cimiento no está en su lugar, todo se viene abajo. El cimiento no es la terraza o el techo de la casa, el cimiento es el cimiento y luego vienen otros materiales para construir el resto de la propuesta. Ahora, habiendo establecido eso, la tradición Gaudiya Vaishnava ya contiene fluidez, si queremos hablar de fluidez. Aunque quizás no en el lenguaje moderno. Obviamente no esperemos que una obra de miles de años atrás utilice la misma terminología que hoy en día se está utilizando. ¿Mm? Pero diría personalmente que, de vuelta, el lenguaje contemporáneo, identidad de género, en un sentido, dicha expresión es relativamente nueva en comparación a escrituras milenarias. Pero diría que la tradición Gaudiya Vaishnava no es rígida, ¿m? En este punto. Existen diferentes, incluso expresiones de la divinidad que integran polaridades, diferentes pasatiempos en las escrituras. Quizás ahora no vamos a ir en detalle, donde vemos personalidades con diferentes inclinaciones. Tritiya, Prakriti, y las escrituras hablan de un tercer género, ¿no? Porque también como punto de partida incluso existen practicantes que consideran únicamente existe la opción heterosexual y la homosexualidad de por sí ya es una desviación de la norma. Pero en las escrituras encontramos no solo casos, sino expresiones como acabo de decir, Tritiya, Prakriti, que implica una tercera naturaleza. Hace años dimos una serie de clases ya, quizás la pueden buscar, si no me recuerdan se las puedo compartir, sobre homosexualidad, creo que fue dos partes, dos clases hace 15 años quizás. Y de vuelta, hay diferentes relatos de cambios de rol, cambios de forma, cambios de identidad, en donde de alguna manera, como digo, uno está habitando un, un espacio físico y psíquico, y por X razón, aquí no puedo hablar de manera universal, todos los que experimentan una incomodidad con su situación física y psíquica la experimentan debido a esto, ¿no? No podemos reducir el caso único y específico de cada persona a una misma causa, ¿no? Pero lo que sí tratamos de mencionar, obviamente, es eh, uno debe estar relativamente balanceado en su situación física y psíquica para poder, obviamente, ahondar y enfocarse en quién uno es en última instancia como Atma. No alcanza con decir, no, eres un Atma, así que cualquier otra inclinación que tengas, trasciéndelo, ¿no? Incluso de vuelta, si alguien viene y me dice, no sé, Swami, no sé, es una dama que se acerca a mí, siento la inclinación a casarme, a tener un esposo, a tener familia. No, 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 no. Imagínense, yo le respondo, no, no, no. Tú eres un Atma, no hace falta nada de eso. Enfócate en quién eres como Atma y ya, ¿no? Sería una respuesta brutalmente insensible, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, de vuelta, no estamos 108% situados en quiénes somos como Atma. Y poseemos un cuerpo físico, un cuerpo psíquico, y hay toda una serie de necesidades que pueden ser satisfechas y que deben ser satisfechas desde un lugar balanceado, obviamente, porque también en el nombre de satisfacer necesidades podemos incurrir en excesos no saludables que pueden terminar perpetrando una sobreidentificación con cuerpo, psicología, cuando en realidad si logramos satisfacer nuestras necesidades físicas, psíquicas de manera sátvica o balanceada, más que hacernos sobreidentificar con nuestro cuerpo y mente, eso nos va a dar un vislumbre de quiénes somos en última instancia como Atma. Entonces, todos necesitamos tener ese balance, ese sattva, sea de vuelta que haya una determinada identidad de género u otra. Entonces, es otra postura importante, como digo, del Vaishnavismo. Desde ya, como digo, en el Bhakti en última instancia,
gradualmente se cultiva una identidad interna, una identidad espiritual que en un sentido trasciende nuestra existencia en esta vida en particular, física, psíquica, ¿no? Incluso hay incluso ciertas líneas dentro del Gaudiya Vaishnavismo donde se enfatiza la contemplación de la identidad espiritual última de uno, y mucha de esa identidad espiritual de uno no coincide, si se quiere, en términos de género, con la identidad que lo acompaña a uno. Por dar un ejemplo, alguien puede, y como sabemos en muchos casos, nuestra tradición, aunque aquí ya hablamos de dos tipos de género, si se quiere, ¿no? Alguien puede estar en un cuerpo biológico masculino en esta vida, pero internamente tener una afinidad para servir a Radha y Krishna en la forma de una gopi, de una pastorcilla de vacas en Vrindavan, de género femenino. Pero aquí estamos hablando ya de una identidad espiritual. No estamos hablando de un género enteramente tal y como lo concebimos. Aunque de vuelta tampoco quiero establecer un abismo entre ambos casos. También existe lo suficiente en común y por eso enfatizo la importancia de tener nuestra vida humana lo más balanceada posible, porque eso nos va a dar un vislumbre de qué implica la vida humana y plenamente divina que existe en el lila, en el juego divino, en relación a Radha y Krishna. Entonces, de la misma manera, una debida integración de nuestras eh, polaridades o identidades masculinas, femeninas, también nos puede dar un vislumbre, una base saludable para, a la hora de uno concebir gradualmente conectar con una inclinación espiritual eterna que toma la forma de un género en particular, pero de vuelta, estamos aquí hablando ya de una identidad espiritual compuesta, en términos sánscritos diríamos compuesta de Swarup Shakti, ¿no? De nosotros como Atma, como el Tatasta Shakti que somos, quedamos completamente envueltos de Swarup Shakti, de la energía interna de amor divino, y eso da lugar a esa identidad, no es una identidad material física, material, psíquica, sino que es una identidad espiritual. Se conoce como Siddha Deha, cuerpo espiritual perfecto. ¿Mm? Entonces, existe ese sentido de identidad y la tradición del Gaudiya Vaishnavismo reconoce la identidad eh, última, como digo, es divina, espiritual, la identidad actual, cómo me veo a mí mismo como cuerpo, como mente, no es algo eterno. ¿Mm? Y por ende, aunque debo aprender a convivir con ello, eh, debo entender que al menos hasta que mi sentido espiritual no se haya, mi sentido de identidad no se haya espiritualizado por completo, debo tener cuidado de no sobreidentificarme con la identidad que me acompaña, el sentido de la identidad que me acompaña. Ahora bien, algo muy importante del bhakti es que en la medida en que vamos purificándonos y en que vamos incorporando bhakti samskaras, impresiones devocionales, puedo desarrollar un sentido de mi cuerpo físico queda espiritualizado, plenamente imbuido de bhakti. Y en una forma similar a este cuerpo plenamente espiritualizado, de ser el caso, uno también puede servir en el lila, eternamente, en el Gaur Lila en este caso. Y la psicología que uno tiene en esta vida, la naturaleza adquirida, la personalidad que uno tiene en esta vida, eh, plenamente espiritualizada, porque hay ciertos elementos de nuestra psiquis que quizás necesitan realineación y reorden. En ese tipo de personalidad también podemos servir eternamente. Entonces también eso es algo importante aquí, en donde no es que absolutamente todas las maneras en las que me puedo concebir hoy en día quedan descartadas y mi identidad espiritual última es completamente diferente o separada. Mm. ¿Qué más podemos seguir diciendo? A ver, veo un comentario aquí relacionado de Federico. Con respecto a esta pregunta, me gustaría destacar la vida y obra de Bhaktiananda Goswami Maharaj. Sí, tuve la chance de no encontrarme en persona con él, pero de comunicarnos en privado antes de que él partiera. Él dejó el cuerpo hace unos meses, discípulo de Srila Prabhupada, y él había nacido como persona intersexo y realizó un cambio de género en su adolescencia, primera juventud en los años 50. A la par de su entrega a Krishna y a su maestro espiritual, dedicó su vida a estudiar académicamente la cuestión de género y la sexualidad humanas, convirtiéndose en un referente dentro del movimiento Gaudiya Vaishnava Hare Krishna respecto de estos temas y un arduo defensor de la comunidad LGBTIQ, etcétera, más dentro y fuera de la comunidad Vaishnava.
Sí, y fue un prolífico historiador de las religiones. Sí, gracias por el referente. Eh, no estoy seguro que tanto de su material está disponible al español, pero obviamente al menos en su página de Facebook, que sigue abierta, con Facebook uno puede traducir automáticamente los posteos y él continuamente realizaba posteos muy detallados. ¿Mm? Así que gracias por el referente. Entonces, como digo, básicamente ya me he extendido un poco, no me quiero sobreextender y veo que también Janardan Gatti tiene luego otra pregunta. Pero ¿cómo responder hoy desde un Vaishnavismo vivo? ¿Mm? Bueno, por empezar, en base a lo que dijimos hasta ahora, no reducir a nadie eh, a su identidad de género. ¿Mm? Y con esto también, como dije hace un rato, acepto, tratando de ser honesto, aunque la filosofía y la tradición Gaudiya Vaishnava presentan estas posibilidades fluidas y amplias y compasivas, cómo esto fue concebido y representado muchas veces, no siempre, pero históricamente ha habido una dosis conservadora considerable, ¿no? Muchas veces los contextos sociales, donde muchas veces ciertos textos y revelaciones se manifestaron, eran un tanto más normativos en términos de género. Entonces, desde ese lugar existe una tensión, y como di el ejemplo hace un rato de situaciones con las mujeres actuando como gurús, esa tensión en ciertos grupos o en ciertos individuos o en ciertas secciones prevalecen aún, existen en cierta medida o en otros, ¿no? Por un lado hay una metafísica profundamente abierta, por otro lado, en ciertos casos hay estructuras sociales más rígidas que vienen de eras previas, pero que muchas veces se siguen extendiendo hasta el día de la fecha. Y como digo, yo diría, nuestra responsabilidad, nuestro llamado no es tanto negar una cosa o la otra, sino ver cómo leer todo esto con responsabilidad. Entonces, como digo, no reducir a nadie a su identidad de género, no utilizar la espiritualidad para excluir, ¿m? Para avergonzar, que decir, para traumatizar, para generar abuso físico, psíquico. ¿M? Verdadera espiritualidad, la naturaleza del movimiento de Mahaprabhu en particular. Como sabemos, él se dirigió a todo el mundo, a toda la sociedad, sin hacer distinciones de casta, posición social, de rol, de género. Entonces somos invitados siempre a representar eso, ¿no? A representar ese espíritu debidamente. Reconocer también que cada persona está atravesando una historia única, un viaje único, ¿no? Y tomarnos el tiempo de ser personalistas, radicalmente personalistas, prioritar siempre la cualidad del corazón, la sinceridad interna por sobre la circunstancia externa, ¿no? Sin negar la circunstancia externa, ¿no? Como digo, tomándose el tiempo de atenderla, pero priorizando, perdón, la situación interna, ¿no? Esto es más importante en un sentido de qué cuerpo tienes o con qué género te identificas, es desde dónde amas, ¿no? Desde dónde estás queriendo darte a sí mismo. ¿Mm? Entonces, más allá de debates culturales y más allá de ciertas controversias o desacuerdos, en mi opinión, al menos hay algo muy consistente en la tradición devocional en relación a este tema, en relación a otros temas, por un lado, y prevención que se nos da es la crítica al orgullo espiritual, ¿no? Cuidado con desarrollar un complejo de superioridad y pensar estos son los mejores, estos son los elegidos, esta es la élite, todos los demás mujeres o transgénero, o lo que fuere, ¿no? Cada cual tiene sus propios prejuicios y filtros al respecto, ¿no? Los hindúes, los no hindúes, los blancos, los negros, los amarillos, los rojos, cada cual tiene su propio bagaje con el que hay que lidiar y al cual hay que integrar debidamente. Y continuamente somos advertidos, ¿no? Cuidado con el orgullo espiritual, cuidado con el juzgar a otros, cuidado con la crítica, aparad, insistencia en la humildad, insistencia en compasión. Esa es la regla dorada de Sriman Mahaprabhu. Tinadapi sunichina tarori vasagishnuna. ¿Mm? Y por otro lado, la universalidad del bhakti, ¿no? Haitukiya pratihata. El bhakti es su propia causa, el bhakti llega a cualquier corazón. Yadrichaya, importante término que aparece en las escrituras. El bhakti es independiente, ¿no? El bhakti, la devoción,
llega a quien la devoción desee llegar y a quien esté abierto a recibirla, ¿no? No es que debido a este cuerpo, debido a esta identificación, no, qué pena, el bhakti tienes que esperar hasta la próxima vida o lo que fuere, ¿no? Entonces, aun si alguien tiene dudas, para ser realista o si no comprende completamente los temas sobre los que estamos hablando, y quién puede clamar que los comprende completamente, ¿no? Todos nosotros, yo diría, estamos en proceso de internalizar y saber cómo lidiar con estos, con cualquier despliegue que se va dando a nivel social, a nivel psicológico, a nivel interno. Continuamente siempre hay algo. No solamente lo limito a género, sino que la realidad está en movimiento, la realidad está en constante despliegue. Entonces nunca podemos clamar, ya entendí esto por completo, ya entendí esto por completo. Estamos siempre en proceso de adaptación y de tratar de abordarlo todo de la manera más sensible posible. Entonces digo, si alguien, pero para algunos todavía esto puede ser todavía mucho más desconocido, nuevo, todavía sentimos, no entiendo del todo el tema. Bueno, al menos partamos de esa idea, no herir, no excluir, no deshumanizar, ¿m? En el nombre de, como digo, de una cosa u de otra. Entonces la cuestión no es tanto simplificar cuál está bien, cuál está mal, ¿no? Poner en cajas, poner en catalogar, sino más bien preguntar o preguntarnos, ¿no? ¿Cómo acompañamos a las personas y a nosotros mismos? De vuelta, cómo necesitamos ser acompañados, pero cómo acompañar a otros también en su camino sin negar la profundidad de la tradición espiritual, sin contradecir los principios esenciales como los que estuvimos compartiendo de cimiento, pero también sin negar la dignidad de la experiencia humana, ¿no? Y sin negligenciar la especificidad de cada caso en particular y lo que cada persona puede estar necesitando en su viaje en particular. De vuelta, el Vaishnavismo es una tradición de amor divino. ¿M? Entonces, cualquier respuesta que demos a cualquier situación debería reflejar ese amor divino. ¿M? Ese amor divino. ¿M? Ahora, algo que me viene a la mente, y con esto voy a tratar de concluir, pero de vuelta, nos tomamos el tiempo ya que siento que es un tema importante. Aquí Valeria comenta, aquí me dice Oliverio, mi hijo de 12 años, que él siente el alma como una energía femenina más potente. No sabe si es porque termina con la vocal A o si es porque será así. Interesante. Saludos, Oliverio, gracias. Bueno, y también obviamente Verónica comenta, me quedó altamente respondida la pregunta. Bueno, gracias. Compartimos algunas ideas más. A veces escuchamos en nuestra tradición que el alma es femenina. De vuelta, pero ahí tenemos que cuidarnos que entendemos por femenino. Todo lo que entra dentro de la categoría de Shakti muchas veces se describe como femenino. Se habla de un Shaktiman, de la fuente de la energía, del potente y de la potencia. Entonces Krishna, Dios, a veces es concebido como el energético, el masculino, y todo lo que es Shakti o energía, sea el alma, sea Swarup Shakti, Bhakti, el amor divino, sea la energía material, como a veces directamente llamamos la madre naturaleza, la madre tierra, todo ello es concebido como Shakti y es de ese lado como femenino. Y la idea, yo diría, pero de vuelta, no hablaría de femenino y masculino como simplemente lo solemos pensar o limitar a algo físico, psíquico. Pero al fin de cuentas siempre hablamos de una integridad o de una integración de estas dimensiones. Algo que quería mencionar también, porque de vuelta para mí es importante reconocer que dentro de este tema y dentro de esta discusión, y siéntanse libres con no estar de acuerdo con algunas cosas que pueda estar diciendo Swami Padmanabha, no hay ningún problema. También existen múltiples niveles y expresiones hoy en día, ¿no? Algunos surgen de procesos obviamente muy profundos, muy reales, muy abiertos a confrontar e integrar lo que uno necesita integrar y sanar. Pero personalmente es cierto que en ciertos casos también hay situaciones donde, en mi opinión, son un tanto, como si donde la noción de la identidad se vuelve un tanto difusa, ¿no? Por ejemplo, y de vuelta, no clamo ser un experto en este tema, hablo hasta donde sé y estoy abierto a ser corregido y a seguir aprendiendo. Pero he sabido de casos donde hay seres humanos que se identifican con objetos, básicamente, ¿no? O sea, por decirlo así, por dar un ejemplo, hoy me levanto y soy una mesa, ¿no?
Esa es mi identidad hoy. Y básicamente, y muchas personas demandan ser tratados como mesa, porque ellos eligen identificarse como tal. Entonces exigen una validación absoluta y muchas veces esa validación absoluta se da bajo amenaza de considerar cualquier desacuerdo como abuso. ¿Me explico? O sea, estoy yendo al trabajo, estoy en la universidad, soy una mesa. Si no me tratas como mesa, estás insultándome, estás abusándome y te voy a denunciar ante las autoridades del trabajo, de la escuela y corres el riesgo de perder tu trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde personalmente siento también puede tornarse algo no tan saludable, personalmente. Y con esto no estoy condenando a la persona que dice soy mesa. Obviamente, incluso en ese caso, uno debería pensar, bueno, ¿qué lleva a una persona a identificarse hoy como mesa y muchas veces al día siguiente como pingüino y al día siguiente como jirafa, al día siguiente como silla? Porque ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Y abordar eso con compasión y con entendimiento, ¿no? Tampoco estigmatizar y condenar. ¿Mm? Por incluso yo digo, bueno, soy ser humano. Sí, pero en un sentido, ¿hasta qué punto? El alma, en un sentido, el alma no es humana, el alma, aunque el potencial del alma expresado en Bhakti en nuestra tradición incluye la perspectiva humana. Vemos que hay complejidad al respecto. Entonces, obviamente, incluso mi punto al que voy acá, y es una manera de seguir profundizando en lo que estábamos hablando, si alguien diría, bueno, yo soy un paraguas y realmente me identifico como tal, es importante entender qué es lo que esa situación refleja al final del día, incluso aunque la persona no esté consciente de ello. Todo eso refleja una búsqueda genuina de identidad, una búsqueda genuina de ser visto, ¿no? De ser reconocido, en el buen sentido de la palabra, no reconocido como una fama tóxica, ¿no? De ser visto. Probablemente muchas de esas personas, si estoy hablando en general, no fueron validadas, vistas, su identidad no fue reconocida lo suficiente. Y eso genera una crisis de identidad. Y yo creo que todos nosotros hemos atravesado eso en una medida u otra. Entonces, incluso en casos que podemos llegar a considerar como extremos, en nuestra opinión, incluso en ese caso o en esos casos es importante reconocer, allí hay alguien buscando genuinamente su identidad con las herramientas que tiene, a veces con trauma no resuelto, con cosas en el camino, pero es una búsqueda genuina de pertenencia, de identidad, de reconocimiento. ¿Mm? Y muchas veces también eso se da en un contexto cultural donde obviamente muchas estructuras tradicionales han colapsado. ¿Mm? Entonces, desde la psicología uno podría decir que hay una necesidad profunda de ser visto, y de vuelta no hay nada malo en ello, de ser afirmado. Necesito que alguien confirme mi existencia, porque quizás no tuve nadie en mi vida generando ese feedback, ese reflejo. Necesito ser sostenido en mi propia experiencia, ¿no? Es uno de los temas centrales de mi cuarto libro, que es acerca del amor incondicional de Krishna, y cómo uno ya es amado y la importancia de entrar en ese espacio. Ya estoy siendo amado, ya estoy siendo visto, ya estoy siendo sostenido, ya estoy siendo validado. No necesito impresionar y ser alguien más y volverme un superhéroe para finalmente que alguien valide mi existencia, porque todos necesitamos eso, ¿no? Y es algo muy, 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 muy importante. ¿Mm? Pero como digo, por otro lado también puede haber casos donde esa búsqueda puede derivar en situaciones claras de hiperidentificación o confusiones, donde alguien puede estar cambiando su sentido de identidad literalmente varias veces por día. Y muchas veces esas personas terminan en profunda depresión, en profundo suicidio, o sea, profundo suicidio, perdón, en suicidio. Y todo eso obviamente indica que hay algo más allá del que el cambio constante de identidad indica una búsqueda genuina, pero también probablemente una carencia y una falta de esa validación y la necesidad de contribuir desde ese lugar más que simplemente validar a la persona. Hoy soy esto y me identifico como tal y necesariamente, no necesariamente quizás uno esté ayudando a esa persona en ese momento. Mm. Entonces allí la identidad y estoy hablando en general de vuelta, ¿no? Cada caso es único y necesita ser abordado por lo que es. Pero muchas veces la identidad deja de ser un proceso integrado y se vuelve algo excesivamente fragmentado y disociado, muy dualista. Hoy soy esto y hoy soy aquello. Y desde ahí nuestra tradición dice Sarvopadi Vinir Muktam, gradualmente liberarnos
de falsas designaciones, gradualmente situarnos en un sentido integrado del ser, balanceado del ser. A cada cual le va a tomar su tiempo, como digo, y a algunos más que a otros. Pero desde ahí digo que es legítimo decir que no todo lo que una persona afirma necesariamente refleja una comprensión integrada de sí misma, ¿no? Y desde ese lado uno no estoy de acuerdo en que uno necesariamente tenga que estar forzado a afirmar todo ello, ¿no? Si eso es algo dañino, en mi opinión, para la persona o para otros, yo no necesito estar forzado a ello. Si alguien viene y me dice, me identifico como un asesino serial y voy a matar a todo el mundo. No creo que yo decir, sí, obviamente, si tú tenés eso, es tu identidad, te valoro, no es saludable, ¿no? Entonces hay lugar para ello. Entonces, desde una perspectiva Vaishnava, y no solo Vaishnava, ¿no? Humana, compasiva, y el Vaishnavismo debería incluir todo eso. Como digo, el desafío es doble, ¿no? No deshumanizar ni ridiculizar a nadie, ¿m? Porque detrás de cualquier circunstancia, sin importar qué tan extrema se vea o qué tan extrema la vea, detrás de todo siempre hay una experiencia real, una necesidad genuina. En el fondo, estamos nosotros mismos buscándonos a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo diría tampoco sentirnos obligados a validar absolutamente toda afirmación, especialmente si percibimos que dicha afirmación es deshumanizante en sí, al menos en nuestra capacidad, al menos en nuestra percepción. ¿M? Entonces, obviamente uno puede siempre debería respetar profundamente a toda persona sin necesariamente tener que afirmar eh, todas las conclusiones que puedan venir de esa persona. ¿No? Y siento que en una medida u otra siempre estamos lidiando con esas dinámicas, más allá de este tema en particular. ¿M? Entonces, en fin, me tomé un tiempo para responder, ya que siento que es una pregunta importante, relevante, todo esto parte de nuestro zeitgeist, de nuestro tiempo y época actual, momento cultural también en el que vivimos, momento donde preguntas sobre la identidad están más abiertas que nunca y también más complejas. ¿M? Y siento que desde ahí también el Gaudiya Vaishnavismo tiene su aporte, entre otros aportes de otras disciplinas y de otras narrativas. Y quizá parte de nuestro aporte no sea, como digo, ofrecer respuestas rápidas, conclusivas, blanco y negro, sino mantener un diálogo abierto, matizado y también apuntar tratando de volver a lo primero que dijimos, tratar de apuntar a un eje más profundo y recordar y recordarnos que más allá de todas las capas cambiantes, de identidad, hay un centro estable. Y yo siento que todos estamos necesitando, buscando ese centro, esa estabilidad, ese lugar de reposo, de refugio. ¿M? Entonces, y no hablo solamente de Krishna, me refiero también a nosotros. Tenemos una identidad estable, aunque nuestro sentido de la identidad pueda estar cambiando. ¿Quiénes realmente somos ontológicamente? Somos un ser que no necesita construirse constantemente, para ser digno, para ser alguien. Somos alguien que ya está conectado intrínsecamente con el centro, con lo divino y con todo lo demás, con todo lo que existe en relación a lo divino, que es todo. Entonces ya estamos intrínsecamente, ontológicamente, por constitución, somos seres interconectados, ya somos alguien, sat, ¿no? Ya estamos interconectados, ya pertenecemos. Entonces desde ahí, sobre esa base, sobre esos cimientos, obviamente poder acompañar los procesos de cada persona y los nuestros incluidos con sensibilidad, con compasión, pero también con comprensión y con claridad. ¿Mm? Así que, en fin, perdón que me extendí un tanto con este tema, pero me parece muy, muy importante y gracias, Verónica, por la pregunta. Espero que haya sumado. Y considero que también es importante, antes de ir a la próxima pregunta, veo que Janardan Gatti levantó su mano y también hay una pregunta enviada por texto por Ragatmika Bhakti. Los invito a participar unos minutos en nuestros cuartos privados de Zoom, en donde nos reunimos en grupos de dos o tres para seguir reflexionando sobre lo que acabamos de hablar desde la perspectiva del aporte, experiencia, opinión de cada uno dentro de sus tiempos y capacidades. Los invito a ser parte de esta experiencia durante unos breves minutos, ya que desde ahí podemos seguir conociéndonos también y ahondando y recibiendo
perspectivas que por nosotros mismos nunca los vamos a poder recibir y necesitamos del otro. Esa es la idea misma de Sankirtan, nos necesitamos unos a otros. Así que voy a abrir los grupos ahora y invitados a aceptar la invitación. Allí están abiertos y nos estamos viendo en unos minutos de regreso. Aquellos que por X razón no pueden sumarse, invitados a tomarse unos momentos para reflexionar, si quieren escribir o seguir pensando sobre lo que acabamos de compartir. Nos vemos pronto. Bien, bienvenidos de regreso. Esperando que hayan tenido un buen compartir. Pueden, pueden cerrar su micrófono, por favor. De alguna manera se activaron todos los micrófonos. Eh, bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es la mano alzada, fue la mano alzada ya que se desactivan luego los cuartos privados de Janardhan Gati Prabhu. Y luego vamos a una pregunta enviada por el chat escrito por Ragatmika Bhakti. Maharaj, Hare Krishna, saludos a todos. Hare Krishna. Bienvenido. Maharaj, gracias Maharaj. Maharaj, la pregunta de la Gátmica está en conexión con lo que se venía hablando, entonces nuevamente me Oh, ok, parece ok. apropiado Ok, no llegué a ver la que pregunta en empecemos con... detalle, así que, ok, entonces vamos a la pregunta de ella y luego vamos a la tuya. Bueno, gracias por el detalle. A veces me pasa por alto leer todos los detalles. A ver, aquí viene la pregunta. Dice, ¿cuáles cree que son las implicancias de que algunos gurús de la tradición Vaishnava tengan una perspectiva que no pone en el centro la visión ontológica del alma y que consideran la perspectiva de género como una desviación o enfermedad mental o psíquica? Gracias por la pregunta y gracias a Janardhan Gatti por la mención. Así continuamos con la temática más relacionada y luego vamos a tu pregunta. Puf, ¿cuáles son las implicancias? Ah, muchas. Y de vuelta, y como digo, lamentablemente, em, y estoy hablando en general, obviamente, siempre trato de traer todo a lo específico, a lo puntual, cada caso es único, hay diferentes niveles de ver estas cosas, diferentes niveles de prejuicio, también diferentes niveles de implicancias. Pero por empezar, y lo digo por casos puntuales que he conocido, ¿no? Personas sin hablar incluso de, ¿cómo decirlo? De identidades de género más matizadas como las que podemos conocer hoy en día, ya simplemente hablando de homosexualidad, ¿no? De algo no heterosexual. Y conozco ciertos maestros que consideran de por sí eso ya es una, no sé si lo dirán una enfermedad mental, ya que obviamente sabemos que es una expresión fuerte, pero sí lo considerarían algo, sí, algo no normal. O como sea que cada cual lo exprese. Y las consecuencias de ello, bueno, pues lo que me ha tocado ver personalmente, aunque afortunadamente, para ser honesto también, mi experiencia personal, especialmente hablando de personas con quienes yo estuve conectadas en el pasado como gurús, en ese sentido fue considerablemente saludable, aunque hubieron otros aspectos disfuncionales, si se quiere, pero en este caso en particular mi experiencia y mi experiencia previa, obviamente también eso marca una diferencia, pues personalmente hablo, no quiero terminar hablando de mí, pero mínimamente. Antes de conocer al Gaudiya Vaishnavismo personalmente, en mi adolescencia tenía amigos hombres, amigos mujeres, amigos homosexuales en ambas direcciones. Entonces me manejaba en un círculo donde esas posibilidades estaban considerablemente normalizadas para mí, ¿no? Incluso recuerdo grupos de música que escuchaba cuyas letras hablaban de validar este tipo de posibilidades, ¿no? Y esto hablo de 25 años, más de 25 años atrás. Entonces, de ese lado yo ya venía con una manera de ver las cosas y luego naturalmente conecté con ciertos gurús en su momento que también tenían una amplitud al respecto. Pero uno no deja obviamente de escuchar o de enterarse de otros casos donde la situación es considerablemente más rígida y las implicancias son obviamente, por empezar,
en términos de exclusión, personas que sienten lo que acabamos de mencionar, que sienten que no pueden participar, que no pueden ser parte, que no pueden ser practicantes, que no pueden, se sienten profundamente y realmente conozco muchos casos de practicantes que se sienten profundamente atraídos hacia la práctica, pero por no tener un género, eh, entre comillas, normal, de acuerdo a lo que ciertas personas creen que es normal, se sienten excluidos y terminan abandonando la práctica, terminan o terminan atravesando situaciones de abuso o terminan de abuso psíquico, ¿no? En el sentido de maltrato o de automaltrato, porque terminan muchas veces también reprimiendo su inclinación, digámoslo así, negándolo, cancelándolo para poder ser parte. Para poder pertenecer, niego esta parte de mi personalidad que realmente no es saludable negarla, ¿no? Y termina habiendo toda una serie de disfuncionalidades al respecto, ¿no? Em, y esto de vuelta no lo limito al Gaudiya Vaishnavismo. Uno puede hacer un estudio de otras tradiciones espirituales y vamos a encontrar esos patrones en todas partes. Algo más de psicología humana y no de un grupo u otro. Y vamos a encontrar muchos grupos que van a decir eso. Y si uno se identifica como gay, homosexual o lo que fuere, y no solamente heterosexual, ese es un problema, necesita tratamiento, necesita terapia, necesita sanación. Y sabemos en qué termina todo eso como resultado, ¿no? Es algo supremamente, eh, como acabo de decir, fragmentado, no integral, no saludable. Entonces, algunas, pero como digo, una de las consecuencias serían personas que realmente se alejan de ese grupo, al menos en particular, aunque a veces ciertas personas se alejan de la tradición por completa, porque quizás piensan, lamentablemente, piensan, toda la tradición piensa como este grupo piensa, y es una situación desafortunada que ocurre, pero bueno, también ese es el grado de indagación de cada persona, ¿no? Si yo elijo juzgar a toda una tradición por un individuo, por un grupo en particular, también es mi elección. Em, entonces existen aquellos que se alejan de cierto grupo por sentir que la postura que tienen es tóxica, y en un sentido es saludable que hagan eso, me explico, para preservar su integridad humana, su balance, su sanidad mental. Ojalá no, que eso no termine en considerar toda la tradición pensando así, sino que ojalá puedan encontrar espacios donde puedan sentirse genuinamente validados y acompañados. Y existen los otros que, y no quiero resumir estos dos grupos, pero parte de las implicaciones son aquellos que se mantienen en ese grupo por una sed, como dije, de pertenencia, de validación, de ser visto, incluso si para eso tengo que negarme a mí mismo, reprimirme, etcétera. Que de vuelta, con el paso del tiempo eso no es sostenible, pero lamentablemente eso ocurre, y no solo en términos de género, como sabemos, en términos de varias otras dimensiones, vemos seres humanos eh, sacrificando y negando tantas cosas por el hecho de que puedan sentir que pertenecen, ¿no? Y esto nos habla de qué tan profunda es esa necesidad de pertenencia, en donde estamos dispuestos a sacrificar tanto, pero no desde un lugar saludable, para sentir que pertenecemos. Y por eso para mí es tan importante, más y más, con el paso de los años, crear, como dije hace un rato, este cimiento, este punto de partida, ya perteneces, ¿no? Porque si ya perteneces, ya eres amado, aceptado, visto por Krishna y por otras personas que representan esa visión, ya eres visto, ya eres validado, ya perteneces. No necesitas volverte otro, ¿no? Necesitas más bien conectar con quién eres y tu potencial. Para mí es el punto de partida básico para prevenir toda una serie de disfuncionales, de evasión espiritual, de mecanismos de encajar más que de entender que ya pertenezco. Entonces de ahí ya partimos de una base más saludable, en donde el otro no recibe ese mensaje de vienes mal de fábrica, como dirían en Argentina a veces, vienes fallado de fábrica. Así que tienes que cambiar todo, estás mal, y toda nuestra práctica muchas veces comienza a punta de culpa, a punta de vergüenza, a punta de que no vean quién soy, no vean lo que siento, no vean la inclinación que tengo, no vean
¿no? Y forzar y ponerme una máscara religiosa y tratar de impresionar y de ser perfecto. Y es toda una farsa, ¿no? Una farsa insostenible con el paso del tiempo, que genera traumas propios, traumas religiosos, ¿no? Espirituales. Y muchas veces las personas piensan, ah, de eso va el Gaudiya Vaishnavismo, eso es el Gaudiya Vaishnavismo. No, eso no es el Gaudiya Vaishnavismo en absoluto. Esa es una representación distorsionada completamente. Y ahí es donde necesitamos prevenir lo más que está a nuestro alcance todo eso, ¿no? Y si encontramos gurús o representantes de la tradición, pues no necesariamente tiene que ser un gurú, puede ser cualquiera, que tiene una visión que consideramos que es disfuncional y tóxica, bueno, a la medida que sea posible tratar de cambiar eso. Sí, obviamente uno no puede cambiar a la otra persona, a menos que la otra persona esté dispuesta a cambiar. Entonces, lo que nos queda es dar el ejemplo correcto a nosotros y tratar de crear un espacio, una narrativa saludable, ¿no? Una manera de entender la práctica de abordaje saludable, crear grupos, comunidades eh, que sean, que sanen y que rediman lo que quizás otros grupos o comunidades traumatizaron, por decirlo así, sin querer de vuelta culpar a otros, estigmatizar y uno creerse mejor, pero al fin del día somos invitados a tomar responsabilidad por nosotros mismos y actuar, y tenemos poder y tenemos voz y podemos hacer algo. Pero sí, las consecuencias han sido, son y van a seguir siendo en la medida que existen estas mentalidades, van a ser muy, muy dañinas, muy desastrosas. Y por otro lado, aunque es en un sentido secundario, pero obviamente la imagen pública que eso genera ante los ojos de la sociedad moderna es patética, ¿no? O sea, si uno, obviamente la otra está leyendo una carta que escribieron devotos al español de ISKCON en relación a esta situación, donde en parte de la comunidad está en negación de que una mujer puede actuar como guru, y parte no del argumento, pero de lo que presentaban es, bueno, pero ante la sociedad actual, si ellos ven que pensamos de esa manera y que una mujer es inferior al hombre, eso va a impactar nuestra imagen pública. Y obviamente, en un sentido, la razón central por la que hablamos esto no es solamente uy, que no piensen mal de nosotros porque eso va a afectar nuestra prédica. En un sentido, eso es algo muy secundario, pero al mismo tiempo no deja de afectar la imagen pública. Y muchas personas, como digo, no se van a tomar el tiempo de estudiar la historia del Gaudiya Vaishnavismo y entender que hay una tradición contemplativa, mística, genuina detrás. Muchas personas van a ver, ah, esta gente piensa que las mujeres son inferiores o lo que fuere, ah, son una secta, ¿no? O lo que fuere, catalogados como tal y puestos en la misma categoría que tantos otros grupos disfuncionales. Entonces, al mismo tiempo eso, en cierta medida u otra uno también está representando esta tradición ante el mundo. Lamentablemente algunos de sus representantes, en mi opinión, no la están representando como lo que la tradición es, aunque esas personas están convencidas de que lo es. Y ahí es donde somos invitados, bueno, no puedo cambiar a las demás personas, como yo puedo cambiar y qué es lo que yo puedo ofrecer. Y sí y sí he sido testigo de consecuencias terribles por tener estas mentalidades. Bueno, ¿qué puedo hacer para ofrecerme en servicio, para compensar eso, para sanar, para ofrecer nueva esperanza, para ofrecer nueva perspectiva? O sea, conozco muchos devotos que no se alinean con una designación de género heterosexual y, y son increíbles, ¿no? Pero son increíbles también, increíbles devotos, increíbles personas. Y más allá del Gaudí Vaishnavismo, conozco muchas personas en otras tradiciones, como saben, me mantengo en contacto con personas de varias escuelas y con diferentes designaciones de género y en la medida en que ellos aceptan eso con integridad, con sobriedad, con cordura, con sinceridad, no como una excusa de vuelta para degradarse, como una excusa para sobreidentificarse como tal, sino como algo necesario para estar balanceadamente establecido.
Eso hace que esas personas sean seres humanos muy funcionales, muy atractivos en el sentido de atractivos como personas y practicantes espirituales muy serios, muy profundos. ¿Mm? Entonces, para mí es un acto de violencia a alguien que tiene ese potencial, más que ayudarlo a navegar esa situación, como cualquiera está navegando su situación, más que ayudarlo a encontrarse en su situación, en el marco de la espiritualidad, criticar, estigmatizar, condenar y de alguna manera atentar contra ese potencial, ¿no? Es una forma de aparar, técnicamente hablando, en nuestro lenguaje Vaishnava, sin querer usar la palabra aparat para traumatizar a nadie, pero es una forma de atentar contra el bhakti, ¿no? Y de no entender que el bhakti es superior a cualquier circunstancia de vida en la que uno se pueda encontrar, ¿no? Más allá de una situación de género, lo que fuera, todos estamos en toda una serie de circunstancias de vida, pero la influencia del bhakti, la influencia de la gracia divina, es más poderosa que todo lo demás. Puesto a un lado de la balanza y bhakti puesto al otro lado de la balanza, bhakti siempre tiene más peso. Entonces, de ahí debemos desarrollar nuestro Shraddha. Esa es la definición de Shraddha en nuestra tradición devocional. La definición de fe devocional es confiar en que por darme al Bhakti, todo lo demás encuentra su lugar. No, no es un lugar solamente darme, me doy al Bhakti, termino mi ronda y todo se da automáticamente. No tengo que hacer mis trabajos, mis procesos. Pero con esta fe y convicción de que la gracia divina es la fuerza más poderosa de todo lo demás. Y si todo lo otro de alguna manera me afecta, me encuentro en proceso de acomodar, de entender quién soy a nivel género, a nivel finanzas, a nivel relaciones, a nivel tantas cosas, ¿no? A nivel psicología, emocionalidad, que a veces tenemos altos y bajos, trabajar en todo eso lo que necesitemos hacer, pero confiando que la gracia divina sigue llegando a nosotros. ¿M? En todo momento. No que porque tengo esta condición o esta otra condición, eso va a prevenir al bhakti de llegar a mi vida o algo así. Eso es algo, es una apasidanta, es algo que va en contra de las conclusiones de nuestra tradición. Así que, sí, hay consecuencias delicadas que se dan por pensar de maneras distorsionadas. Y de vuelta, no estamos libres de caer en eso en una medida u en otra nosotros también. Así que también, no para andar condenando al resto del mundo, para cuidarnos de tener la mentalidad más saludable posible y desde ahí, ¿ya? Esparcir la mayor sanación, redención, esperanza en el entorno, en nosotros mismos. Nosotros mismos necesitamos mucho de eso también. ¿Quién está libre de herida, de trauma, de desencanto religioso? Entonces, también nosotros necesitamos recibir todo eso debidamente, internalizarlo para desde allí poder extenderlo a otros de manera genuina y conmovedora, si se quiere. Espero que sume, Ragat Bhakti. Gracias por la pregunta, perdón por no haberla visto de inmediato relacionada a la otra, pero bueno, gracias por ello. Voy a pasar por alto el cuarto privado en este caso, eh, ya que me he extendido un poco la cuenta y tenemos una pregunta más y no me quiero sobreextender del todo para considerar el tiempo de cada uno de ustedes y también los voy a invitar a un cuarto privado de cierre. Pero bueno, voy a invitar ahora a Janardan Gati Prabhu a activar el micrófono, presentar cualquier inquietud que tenga. Bienvenido. Ahora, muchas gracias. Bueno, estaba por acá experimentando ese fenómeno curioso de cómo las preguntas previas se relacionan con las que uno tiene. Y bueno, muchas cosas se han respondido durante esta presentación, Maharaj. Sin embargo, pues voy a formularla tal vez para profundizar más en este asunto desde otro ángulo. Eh, yo tengo por acá redactado, Maharaj, la pregunta en mi teléfono, entonces puede ser que aparezca la cámara. Ahora vi que eso pasa, entonces, pero confírmame si me escucha, Maharaj. Se te escucha, sí, por ahora se te sigue escuchando. Ya, Maharaj. Entonces la pregunta que yo tenía formulada es la siguiente.
Yo he escuchado que la raíz del sufrimiento, Maharaj, es la avidia, la ignorancia. Entiendo esa ignorancia como la falta de información correcta, pero Maharaj, teniendo en cuenta lo relativo a los samskaras, que en mi caso por lo menos debo confesar que no son de la mejor clase, son de hecho de bastante baja clase, en Du Samskara, Kul Samskara, todo ese tipo de impresiones de infancia, etcétera. Todos esos samskaras que son muy fuertes en mí, de hecho, están en detrimento de los principios más fundamentales del Sadachara. También lo relativo al Kama, Maharaj, entendiéndolo esto como se habla en la Bhagavad Gita, que, que es algo que nos obliga a actuar como obligados por la fuerza de forma no apropiada. Entonces, ¿qué hacer cuando sabemos qué se debe hacer? O sea, sí puedo tener el conocimiento, pero estos samskaras y estos impulsos de infancia, de nacimiento, no nos permiten necesariamente hacerlo y hacerlo correcto. ¿De dónde se obtiene fuerza para trascender eso? ¿Y acaso en esa condición estaríamos como desahuciados, Maharaj? Esa sería mi inquietud. Mm. Bueno, primero, gracias por la pregunta y por la honestidad, por la sinceridad de también traer tu caso de vida, por decirlo así, a la pantalla, y no solamente es el tuyo. Así que lo primero que diría es bienvenido al club, por decirlo así. No estás solo, Janardan Gati, al respecto. Hay esperanza, ¿no? De vuelta, necesitamos mucho escuchar esto una y otra vez, todas las veces sea necesario, ¿no? Por empezar eso, ¿no? Entender que lo que acabas de describir en un sentido es un poco la biografía no autorizada de cada uno de nosotros. Cada uno va a llenar con sus detalles específicos de vida, ¿no? De nombres específicos, circunstancias. Pero en términos generales, o sea, todos vivimos lo que acabas de mencionar. Y no quiero, no siento en este caso que estoy hablando por ustedes de más, porque es algo universal a la experiencia humana en este mundo. Y no lo digo como algo malo, de vuelta, lo digo como es lo que es. Y partir de ese lugar de aceptación. ¿M? No de negación, no de resistir lo que es o lo que fue. Porque muchas veces ahí parte el problema de base. Si partimos desde la resistencia, ¿no? Desde la negación de algo que ocurrió y hoy en día soy, hablando en términos de samskaras o de impresiones mentales que surgen debido a experiencias previas, si hoy en día soy el resultado, por decirlo así, el resultado de mis experiencias previas, la manera de sanar o de abordar eso es aceptando todo eso primero. Y obviamente la aceptación de por sí puede ser algo tremendamente difícil, porque no necesariamente todo lo que vivimos fue color de rosa, muchas veces. Aunque incluso ciertas cosas creímos que eran color de rosa y con el paso del tiempo nos dimos cuenta no era rosa eso, por decirlo así, ¿no? Y lo digo con de vuelta, con afecto. Uno, por ejemplo, uno puedo pensar, yo personalmente puedo pensar, ok, mi infancia con mis padres, uno podría pensar, bueno, no hubo ningún trauma, ¿no? En un sentido, bueno, no fui violado, no fui golpeado, uno en su mente puede pensar trauma es solamente algo extremo en esta categoría o en esta, cada cual con su idea. Y uno puede pensar, no hubo trauma, ninguno. Y después con el tiempo uno se da cuenta, siempre hay algún tipo de trauma. Y eso no quiere decir que mis padres hayan sido malos, malintencionados, abusivos, ¿no? En caso de que mi madre esté viendo esta clase en este momento, eh, todo mi afecto, todo mi agradecimiento, mamá. Mi papá también, que ya partió. Pero cada cual hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Por dar un ejemplo de papá y mamá, porque en gran parte de ahí es donde surgen muchos elementos que nos acompañan en la adultez y que a veces no están del todo resueltos, que forman nuestro sentido de identidad y que con el paso del tiempo necesitan ser reevaluados. No desde un lugar de hijo desagradecido, donde niego lo que recibí, pero sí desde un discernimiento en donde necesito entender que ciertas maneras en las que soy, pienso,
están relacionadas a esas experiencias que tuve en el pasado que no fueron quizás las más funcionales y necesito verlas por lo que fueron, aceptar que yo viví eso, aceptarme a mí a través de todo eso y solamente así puedo sanar e integrar lo que pasó. Porque si vivo en negación de lo que ocurrió, consciente o inconscientemente, eso no resuelto sigue no resuelto, sigue no solo no resuelto, sigue no visto, sigue no reconocido. Entonces, primero es reconocer lo que necesita ser reconocido como tal, verlo como tal, llamarlo, nombrarlo por lo que fue, por decirlo así, ¿no? Y de vuelta, desde un lugar de aceptación, no desde un lugar de rencor, de odio, ojalá, aunque obviamente muchas veces eh, cuando uno reconoce cosas que pasaron en la vida de uno, que no fueron las mejores, probablemente no es que uno las reconoce con total realización y paz. Primero ahí hay enojo a veces, primero hay toda una serie de emociones, confusión, enojo, tantas cosas que necesitan también ser expresadas para eventualmente llegar a un punto de aceptación más integrativa, más saludable, ¿no? Tampoco nos podemos forzar a aceptarlo, integrarlo todo de manera puramente sátvica o trascendental en un instante, ¿no? También a veces necesitamos atravesar otros paisajes, por decirlo así. Y de vuelta es importante tomarnos ese trabajo, diría, en lo personal, diría, en cierta medida, de vuelta, tampoco es una cuestión de tengo que detectar cada trauma, cada samskara que recibí, tengo que ponerlo, clasificarlo. No, es demasiado. Pero al menos lo más evidente, lo que claramente hoy en día me detona, hablando en términos junguianos, se diría cómo saber qué hay en mi subconsciente, donde está el depósito de samskaras. Presta atención a qué te detona, ¿no? Hoy en día. ¿A qué te hace actuar de manera a sobre reaccionar a algo, ¿no? Actuar de manera desmedida, ¿no? Pasó algo, alguien dijo algo, una palabra, y tú reaccionaste de una manera que tú mismo te das cuenta, u otros te tratan de hacer realizar. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y muchas veces no tiene nada que ver con esa persona, ni con esa palabra, ni con esa circunstancia, sino con algo que pasó, quién sabe hace cuánto, que de alguna manera se ve reflejado en esta circunstancia actual, pero que detona algo no resuelto, ¿no? Entonces tengo que hacer el viaje hacia atrás, hacia la fuente de eso y ver, bueno, qué hubo ahí. Y como digo, no necesariamente eso es algo fácil, cómodo, en muchos casos personas necesitarán acompañamiento profesional o terapéutico, algunos puedan hacerlo en un viaje personal de introspección, con las herramientas espirituales que uno recibe. De vuelta, aquí no estoy diagnosticando, diciendo hay una sola manera de hacerlo, pero en una medida u en otra, todos somos llamados en cierto momento a reconocer este tipo de elementos. Y de vuelta con buen acompañamiento, y no solamente por esto me refiero a un acompañamiento a veces profesional, pero también personas en mi vida, familia, amigos o comunidad espiritual, todo ello, en donde también yo me sienta contenido, en donde yo me sienta, de vuelta volviendo a lo que hablamos hace un rato, visto, validado, aceptado, en donde yo me siento seguro como para poder abrirme y decir, ¿saben qué, muchachos, muchachas, por decirlo así? Estoy viviendo esto, estoy atravesando esto, esto viene de esto, necesito compartirlo, no me lo quiero guardar para mí mismo, no me lo puedo ya guardar, siento que está explotando dentro mío, necesito compartirlo con otros, me siento muy mal porque me siento que soy el único que vive esto y siento una terrible culpa y vergüenza, y poder tener un espacio seguro para desnudarme desde ese lugar. Incluso ante una persona, no necesariamente es una cuestión de algo masivo, pero al menos contar con una o unas pocas personas en mi vida con quienes puedo mostrarme absolutamente transparente. Y quizás va a tomar un tiempo en donde yo logre llegar a confiar hasta ese punto en donde siento, sí, puedo ser yo mismo en todo, puedo mostrarlo todo y no voy a ser juzgado, eh, no voy a ser deportado, no voy a ser rechazado, no voy a ser excluido, no voy a ser abusado,
no voy a ser difamado por yo mostrarme en mi total vulnerabilidad. Puede tomar todo un tiempo en yo llegar a corroborar, ok, la otra persona es digna de mi confianza. Tampoco estoy yo con esto diciendo, ya ábrase por completo ante cualquiera. Pues no cualquiera está capacitado para honrar mi plena vulnerabilidad. Y con esto no estoy criticando a esa persona, simplemente es una cuestión de, no tiene que tener ciertas madurez y ciertas herramientas para sostener al otro que se está desnudando, por decirlo así. Y es una situación muy, muy sensible, muy frágil. Entonces, si uno no sabe qué hacer en ese momento de fragilidad, uno puede potenciar el trauma de la otra persona. Uno puede terminar generando un abuso hacia el otro sin uno querer, haberlo querer abusar. Entonces, es importante también saber dónde y cómo abrirnos desde ese lugar. Pero bueno, al menos en lo personal, para mí encuentros o círculos como estos, aunque sé que no son en persona y siempre si algo es online no es lo mismo que es en persona, lo sé. Pero bueno, tratando de tomar la mayor ventaja posible de las herramientas que tenemos, ojalá todo esto gradualmente también se convierta en espacios donde generamos ese sentimiento, que este es un espacio seguro, donde puedo crear un espacio seguro para que cada cual pueda ser honesto, vulnerable, transparente, compartir el viaje, las experiencias de vida de uno, conocer otros espíritus afines, hermanos y hermanas en el proceso y no sentirme solo. Muchas veces nos sentimos, muchas veces el verdadero problema no es tanto el problema que yo crea que tenga, sino que a veces nos aislamos en nuestro problema y pensamos, solo yo tengo este problema. Solo yo estoy sintiendo esto, solo yo estoy viviendo, nadie más. Y obviamente en un sentido nadie más está viviendo exactamente lo que uno está viviendo, pero en un sentido casi todos compartimos en cierta medida gran parte de lo que uno está viviendo. Pero para eso necesitamos exponer eso ante otros. Y ahí es donde nos damos cuenta, wow, no estoy solo en esto. Estoy y eso crea comunidad, ¿no? Comunidad no es solamente abrir un templo o inaugurar un edificio. Muchas veces uno crea comunidad. Comunidad significa unión, unidad en común. Y a veces uno terminamos corroborando qué tanto tenemos en común a partir de un sufrimiento compartido, de una dificultad, un trauma compartido. Las comunidades muchas veces más fuertes en la historia de la humanidad, y eso es algo más de estadística, las comunidades más fuertes se dan a través de dolor y trauma compartido que de elementos a veces incluso positivos en común, ¿no? ¿No? De encontrar que compartimos tanto en común en relación a nuestras dificultades. Y con esto no quiero generar negatividad y que el centro es algo negativo en común, no, pero también tenemos que hacer algo con eso. Entonces, ¿cómo puedo compartir todo eso desde un lugar que genera comunidad, que genera unión, que genera comunión, ¿no? Que genera pertenencia? De vuelta, soy validado por el entorno, soy visto, soy recibido, soy aceptado, soy querido, con todo mi bagaje de cosas. Y cada cual ojalá siente lo mismo. Y de ese lugar todos estamos representando cómo el Ser Supremo nos está viendo a nosotros mismos. Ya estamos siendo vistos, amados, aceptados por el dulce absoluto. Sadhusanga implica eso, ¿no? Transmitir eso, como Dios siente para cada uno, transmitirlo en cómo nos relacionamos con cada uno. Para mí eso es lo más importante. Sí, hay avidya, hay samskaras, hay kama, pongámosle la palabra que queramos. Todo eso está, pero nada de eso es tan poderoso como dije hace un rato, como bhakti, como compasión, comprensión, empatía, transparencia, honestidad, comunidad. Eso es lo más poderoso. Y eso gradualmente hace que los samskaras se reemplacen, se vayan modificando, uno adquiera nuevos samskaras, porque uno sigue adquiriendo samskaras. No es que uno solamente es los samskaras de la infancia, por decirlo así, sin querer eh, subestimar el impacto que eso puede tener y la necesidad de abordar eso, pero también la necesidad de incorporar nuevas, de abrirnos a incorporar nuevos samskaras, nuevas impresiones que vayan
generando nuevas formas de verme, de ver la vida, de pensar, de sentir. También eso es parte de la sanación. ¿Mm? Y uno, sí, uno puede tener deseos, uno puede tener patrones de pensamientos, inclinaciones no del todo saludables. ¿Quién no? ¿Quién no las tiene? Y parte, como digo, empieza por saberlo reconocer. En el momento que uno lo reconoce, lo acepta, lo comparte, ya deja de ser algo oculto y secreto. Ya está expuesto. La medida que exponemos nuestros secretos, ya dejan de tener tanto impacto sobre nosotros, ¿no? Muchas de las tendencias más negativas que tenemos siguen dominándonos porque las mantenemos en secreto. ¿Y por qué las mantenemos en secreto? Porque estamos aterrorizados de que alguien se entere de que yo hago esto o pienso esto. Y porque si se enteran eso, ya no me van a querer, ya no me van a ver como me ven y me voy a quedar solo, etcétera. Esa es básicamente la línea general de pensamiento. Entonces, cuando logro revertir esa idea al yo abrirme, compartir, en lugar de ser rechazado, ser aceptado, empiezo a revertir ese mecanismo y ahí hay un empoderamiento total, ¿no? Siempre me viene a la mente un ejemplo que se da, que dio un amigo mío, que es un psicólogo y contemplativo cristiano, practicante, James Finley. Él, él trabajó en Alcohólicos Anónimos durante un tiempo y él estaba una vez, cuento, una vez estaba en un encuentro. Y quizás están familiarizados un poco con la dinámica de los encuentros de Alcohólicos Anónimos, pero básicamente uno llega, se sientan en círculo y en este caso había una persona que estaba sumando al círculo, ¿no? Un recién llegado, los demás ya estaban allí. Entonces el llegado se sienta lo sientan en el centro del círculo y el resto del grupo se sienta en círculo alrededor. Entonces le preguntan, eh, ¿no? Y la persona llega obviamente con un problema de adicción al alcohol, en este caso. Entonces la primera pregunta es, la pregunta de bienvenida, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? ¿No? Y este hombre dice, em, mi esposa, mis hijos. E inmediatamente cuando él dice mis hijos, todo el grupo empieza a decir, todo esto es en inglés, ¿no? Es una palabra, una grosería, pero bueno, dice en inglés bullshit, bullshit, ¿no? Que es como decir, no sé cómo decirlo en cada palabra, es como diciendo, no, no es eso. Cada uno en su país tradúzcalo en su palabra correspondiente, ¿no? Y se lo dicen fuerte. La persona queda choqueada. Vuelven a repetirle, ¿qué es lo más importante en tu vida? Dijo mis hijos antes, ahora dice mi esposa. Todos empiezan a decir bullshit, 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 ¿no? Como que eso es una pavada, es una tontería, no es, eso no es. Y así él va diciendo mi trabajo, mis padres, no. Y finalmente él dice, ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? El alcohol. Ya allí todos se levantan de la silla en la que lo rodean y lo abrazan, ¿no? Y le dan la bienvenida, ¿no? Entonces, el punto es, al principio esta persona se acercó al círculo pero con máscaras, no mostrando cuál era su situación y su problema. Dice, no, lo más importante son... No, si lo más importante serían tus hijos y tu familia, no tendrías este problema. El alcohol se ha vuelto una prioridad en tu vida y es lo más importante. No, no quieres que sea lo más importante y por eso estás aquí, pero es lo más importante ahora. Hasta que no reconozcas eso, no puedes pertenecer, no puedes ser parte porque primero necesitas aceptar dónde estás. Cuando él logró llegar a ese punto, automáticamente perteneció, fue recibido, ¿no? Entonces, es como en paralelo a lo que estamos hablando ahora, ¿no? A veces uno llega a la vida espiritual y con buenas razones estamos ahí, ¿no? Con mecanismos de defensa, con máscaras que no me conozcan, que no se enteren, que no sepan que tengo y guardamos cosas. Pero eso nos aísla, nos aliena, nos genera un sentimiento de pertenencia. Y lamentablemente eso se ve reforzado por círculos, a veces en prácticas espirituales, donde se demanda perfección o se demanda que al menos actúe como si fuera perfecto. Entonces eso genera todo un mecanismo completamente disfuncional. Todos están haciendo un show, básicamente. Es un desfile falso
Y por eso verdadero sadhusanga y verdadera comunidad es justamente lo contrario. Si alguien se acerca a mí pretendiendo, queriéndome impresionar y decir, no, yo le voy a decir bullshit. Obviamente no le voy a decir eso, pero voy a actuar de una manera en donde decirle, no le digo a la persona, no necesitas ponerte una máscara, no necesito ser impresionado por ti. Por favor, sé honesto y sincero, eso es lo más importante, lo que te va lo que te va a proveer lo que más necesita, que es un sentido de pertenencia. Y quizás no puedo obligar a la otra persona a hacer eso, pero en mi actuar, ojalá transmito eso al otro y que la otra persona ojalá reciba eso y gradualmente, porque puede ser un proceso. ¿Ok? No necesito taparme, no necesito estar a la defensiva, no necesito ponerme una armadura, no necesito tener espada en mano, máscara en mano. Puedo mostrarme tal como soy. Uf, qué alivio sacarme todo eso encima. Uf, tantas coberturas, tantas. Estuve en esta postura de mecanismo de defensa por 3 décadas. Ya los brazos los tenía. Tanto dolor aquí, puedo bajar. Uf, puedo bajar los brazos. Necesitamos todos encontrar ese alivio, ese espacio, ese refugio. Y no solo descansar de eso, sino ser nutridos por un entorno que nos ve, que nos recibe, que nos acepta y que nos devuelve amor y afecto al validar nuestra aceptación. Y todo tema de samskara, kama, vidya, todo eso se va a ir resolviendo en el marco de todo eso. Mm. Y por eso es importante crear esos espacios, como digo, o buscar esos espacios, pertenecer a esos espacios, volvernos ese espacio nosotros y extender eso a otros, porque al fin del día eso es parampara, ¿no? Parampara es recibo algo que me sana, que me transforma para bien, extiendo eso a otros. Parampara no es solamente dar iniciación y solamente el que da iniciación es en el parampara. Es una transmisión de algo, de un mensaje, pero de una experiencia que sana, que redime, que da esperanza, tantos elementos necesarios y extenderlo. Mm. Entonces, algunas ideas que vienen. Obviamente, de vuelta, tenemos nuestra parte personal, nuestro trabajo individual que hacer, nuestras decisiones, nuestro discernimiento, la ayuda que necesitamos de otras personas, nuestra apertura a reconocer, a aceptar lo que hay allí, a dónde quisiera estar, pero dónde estoy, y qué hay entre medio, de dónde me encuentro, de dónde quisiera estar, y qué proceso tengo que atravesar para sanar y respetar el tiempo que ese proceso requiera también, ¿no? No estar como en un apuro a tener que hacerlo todo cuanto antes, porque también no deja de ser una forma de no terminar de aceptarme a mí mismo, ¿no? No tengo que cambiar, tengo que ser perfecto cuanto antes. ¿Quién dijo eso, no? Krishna ya te ama incondicionalmente, no para quedar en una pereza, pero para contar con ese cimiento de base que me sostiene en todo momento. Y sobre esa base puedo aceptar todo lo demás, puedo cambiar todo lo que hay que cambiar. ¿Mm? Y quizás necesitamos escuchar este tipo de cosas 16.108 veces. No hay problema. Por eso estamos grabando las clases. Entonces, cuando uno necesita, ya tiene el link de YouTube, va. ¿No? Y yo mismo también, no digo necesita escucharme a mí, yo necesito escuchar eso también. Por eso lo digo para mí mismo. Es porque a veces escuchamos la misma cantidad de veces o más, escuchamos lo opuesto, recibimos la narrativa opuesta. No eres digno, no mereces nada, eres inútil, eres o lo que fuera. Desde parte de otros o desde una voz internalizada en nosotros. Entonces necesitamos invocar todas las veces que sean necesarias algo que contrarreste ese mensaje, ¿no? No hay ningún problema, todas las veces sea necesario. ¿Mm? Si hay sinceridad interna en ese proceso, eso es lo importante, ¿no? No es una cuestión de tiempo, de cuándo ocurre, cómo ocurre. Lo importante es que estemos abiertos y dispuestos y todo va a ir llegando, las herramientas que necesitamos, la compañía que necesitamos. Y todo eso nos va a animar a nosotros a dar los pasos que necesitamos y que nadie más los puede dar por nosotros. También está esa parte. La parte individual, pero también la parte de apoyo y de contención colectivo, grupal, ¿no? Ambos son cruciales. Solo a veces quedamos aterrorizados. Yo solo tengo que enfrentar esto, yo solo tengo que confrontar este dragón, por decirlo así. Uf, no, quedo paralizado, es too much, demasiado. Pero
tampoco es el resto del grupo lo va a hacer por mí. El grupo va a proveer un montón de cosas que yo no puedo proveer, pero hay ciertas cosas que solamente yo las puedo hacer. Entonces, encontrar ese balance entre que el grupo me contenga, me acompañe, me nutra, me reciba, me escucha, me dé tanto que necesito, pero no hasta el punto de una codependencia en donde espero que el grupo haga lo que yo tengo que hacer. Que el grupo me apoye y también que me empuje amorosamente a dar esos pasos que necesito dar. Y que como individuo tomo esas riendas, tengo esa valentía, discierno, doy esos pasos, pero también entiendo que no todo depende de mí absolutamente. También dependo de un entorno favorable, nutritivo, de tantas cosas que llegan más allá de mí. Entonces tratar de mantener todo eso en su lugar, ¿no? No sé si suma Janardhan Gatti. Al respecto, algunas Claro que sí, reflexiones. Mara. Claro que sí. Muchas gracias, Mara. No, gracias a ti, porque si, obviamente si no presentase lo que presentaste, uno no estaría compartiendo esto y ahí vemos la interdependencia, no codependencia e interdependencia, ¿no? Una pregunta lleva a reflexiones y eso lleva quizás a otras preguntas y a otras reflexiones y ahí nos vamos retroalimentando mutuamente. Sí, muchas gracias y bueno, vamos a concluir una vez más invitándolos para cerrar nuestros cuartos privados. Considero que con lo que acabamos de compartir también hay bastante para que ustedes puedan seguir compartiendo en grupos más pequeños y reflexionando juntos lo que sientan la inspiración, la necesidad de compartir. Aquellos que por X razón no se puedan sumar, tómense unos momentos también para seguir internalizando, digiriendo, rumiando sobre lo que compartimos. Y nos vemos en unos minutos para cerrar oficialmente el encuentro de hoy. Allí están abiertos los cuartos privados, así que nos estamos viendo pronto de regreso. Bien. Bienvenidos a todos de regreso, esperando hayan tenido un buen compartir y como siempre quiero agradecerles por la presencia el día de hoy. Nuevamente un problema con el micrófono ahí, podemos cerrar el micrófono. Agradecerles por el día de hoy, como siempre, por su presencia, preguntas, atención, apertura, compartir, esperando seguir compartiendo la próxima semana. Próximo domingo, mismo horario, día, canal, corazón siempre nuevo, compartir siempre nuevo. Allí nos estamos viendo. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Gaur Bhakta Vrind ki jai. Gaur Premanand Hari Bol. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrind ki